Diapositiva 1. El tema de hoy es biomecánica. Diapositiva 2. ¿Qué es la biomecánica? Es la ciencia que estudia las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Diapositiva 3. Vamos a ver ahora cuáles son las leyes de Newton. Diapositiva 4. En la primera ley de Newton tenemos la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Diapositiva 5. La segunda ley de Newton, la ley del movimiento y la aceleración, dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Diapositiva 6. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre él primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Diapositiva número 7. Las conclusiones sobre las leyes de Newton son: las fuerzas internas trabajan en parejas, dos objetos en contacto ejercen fuerza uno al otro, fuerzas sobre un objeto son ejercidas por otro en contacto, y la gravedad ejerce fuerza sobre todo objeto. Diapositiva 8. Recordemos los ejes del cuerpo humano. La primera figura muestra el eje transversal, en la segunda el eje vertical o longitudinal, y en la tercera figura el eje antero-posterior. Diapositiva 9. Planos del cuerpo humano. Figura A, tenemos el plano medio sagital. Figura B, el plano horizontal transversal. Y la figura C, el plano frontal o coronal. Diapositiva 10. Conceptos del centro de masa y del centro de gravedad. El centro de masa es la posición promedio donde se concentraría toda la masa de un cuerpo si éste se tuviera que reducir a un punto. El centro de gravedad es el punto donde se aplica la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre un cuerpo. Diapositiva 11. Se puede decir que el centro de masa y el centro de gravedad pueden coincidir cuando el objeto no es muy voluminoso y está sometido a un campo gravitatorio uniforme. El centro de gravedad se puede entender también como un punto en el que se resume todo el peso de un cuerpo. El eje de gravedad es la perpendicular que va desde el centro de gravedad a la base de sustentación. Diapositiva 12. Veamos ahora las propiedades del centro de masa. La línea de acción de la fuerza peso pasa por él. Una fuerza aplicada que pasa por el centro de masa solamente imprime un movimiento de traslación sin rotación. El centro de masa no siempre es un punto material dentro del cuerpo, sino que puede estar fuera del mismo. Ejemplo, un anillo. Diapositiva 13. Siguiendo con las propiedades del centro de masa, podemos decir que sujetando un cuerpo por su centro de masa, este se mantiene siempre en equilibrio. En la figura de abajo a la derecha podemos ver la ubicación del centro de gravedad de una persona en distintas posiciones. Diapositiva 14. Utilidades del centro de masa. Sirve para analizar diferentes posiciones de equilibrio, sirve para describir la trayectoria en saltos, sirve para conocer el lugar en torno al que se producen los giros en el aire, ya que cualquier cuerpo en el aire gira en torno a su centro de gravedad. Además, sirve para describir la trayectoria de desplazamientos de jugadores de deportes en la cancha. Diapositiva 15. La posición del centro de masa es la posición promedio ponderada de la masa de un sistema. Aquí vemos una ecuación que vamos a utilizarla en el ejercitario que vamos a anexar a este PowerPoint. Diapositiva 16.
¿Cómo podemos determinar la posición del centro de masa en el cuerpo humano? Conociendo el peso y la masa de distintos segmentos del cuerpo humano, se puede determinar el centro de masa total hallando la resultante de fuerzas de gravedad paralelas y del mismo sentido. El centro de masa de un sujeto típico en bipedestación y posición recta está situado generalmente en la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Diapositiva 17. En un cubo esfera, el centro de masa se encuentra en el centro de la simetría. En un sistema mecánico de dos masas unidas por una barra, el centro de masa se encuentra más cerca de la masa más grande cuando ambas barras tengan diferentes masas. Cuando las barras tienen masas iguales, el centro de masa se encuentra a la mitad de la distancia que las separa. Diapositiva 18. Ahora vamos a ver la mecánica del cuerpo humano, por ello debemos hablar del sistema de palancas. Diapositiva 19. ¿A qué llamamos palanca? Palanca es una barra ideal rígida que puede girar en torno a un pivote o punto de apoyo fijo entre el brazo de resistencia y el brazo de fuerza. Diapositiva 20. Las palancas intervienen en muchas máquinas fabricadas por el hombre e incluso en una de las máquinas más perfectas fabricadas por la naturaleza, el cuerpo humano. Diapositiva 21. Clases de palancas. Las palancas se dividen en tres géneros de acuerdo a la posición en que se ubican sus elementos: la potencia, el punto de apoyo y la resistencia. Diapositiva 22. Las palancas de primer género o interapoyo. Cuando el punto de apoyo se encuentra entre las fuerzas de potencia y resistencia. Ejemplo, la articulación occipito-atloidea. Diapositiva 23. Palancas de segundo género o interresistencia. Cuando la fuerza-resistencia se sitúa entre la fuerza-potencia y el apoyo. Ejemplo, articulación tibio-tarsiana. Diapositiva 24. Palancas de tercer género o interpotencia. Cuando la fuerza-potencia se sitúa entre la fuerza-resistencia y el apoyo. Ejemplo, la articulación del codo. Diapositiva 25. La ley de la palanca. Relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio, teniendo en cuenta los elementos de una palanca como vemos en la figura: la fuerza a aplicar o potencia, el fulcro y la fuerza a vencer o resistencia. La distancia que hay entre la fuerza que se aplica y el fulcro o punto de apoyo se denomina brazo de potencia. Y la distancia que hay entre el fulcro y la fuerza a vencer o resistencia se denomina brazo de resistencia. Diapositiva 26. La ventaja mecánica de una palanca es la magnitud adimensional que indica cuánto se amplifica la fuerza aplicada usando una palanca para contrarrestar una carga. Y es igual al cociente entre la resistencia y la potencia, o entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Se dice que hay una ventaja mecánica cuando el brazo de potencia es mayor al brazo de resistencia, es decir, cuando la fuerza que se aplica es mayor a la fuerza que se debe vencer. Diapositiva 27. ¿Qué es el equilibrio? Diapositiva 28. El equilibrio es un estado de reposo de un cuerpo. Es decir, hay equilibrio termodinámico cuando no se producen cambios en su estado. Hay equilibrio químico cuando no se producen cambios en cantidad de cada compuesto. Y hay equilibrio mecánico cuando las sumas de las fuerzas se anulan. Diapositiva 29. Para mantener la bipedestación, el eje de gravedad debe estar dentro de la base de sustentación. El pie, como punto de apoyo, es un elemento fundamental de la estática corporal.
El cuerpo humano es capaz de mantener el equilibrio inclusive sobre una sola pierna sin necesidad de cambiar la posición del pie. Esto es posible gracias a correcciones activas de los músculos o reflejo de colocación y que estas posturas correctivas se mantengan aún contra la gravedad por la reacción tónica de sostén, todo ello alimentado por un sistema de equilibrio dado por el aparato vestibular, la visión y el cerebelo. Diapositiva 30. Muchas gracias por su atención.